Buenas tardes, comienza Penúltima Palabra, programa de análisis deportivo de Teleturquino. Hoy dialogaremos sobre fútbol y la presencia de algunos santiagueros en la selección absoluta y en la sub-20. Además, tendremos en el estudio un invitado especial, el licenciado Reinerio Garcés, quien es entrenador en el gimnasio 26 de julio de nuestra ciudad. Quédese con nosotros que este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes reiterada para los aficionados y televidentes que siguen este programa Penúltima Palabra. Hoy dialogaremos sobre fútbol en nuestro país con la inclusión de dos santiagueros en el sub-20 y ellos también están incluidos en la absoluta junto a Eduardo Hernández. Un tema bien caliente que la afición de Santiago de Cuba sigue muy de cerca porque el fútbol, ustedes saben que tiene sus aficionados. Buenas tardes para Jorge Luis Guerra Limonta. Qué placer acompañarte como cada jueves, mi querida Brita, y también para ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a estos minutos dedicados al deporte en Santiago de Cuba. Como ya les decía, la selección sub-20 de nuestro país logró la clasificación al torneo clasificatorio premundialista de CONCACAF al mundial que se va a desarrollar en Chile en el año 2025. Una buena noticia para nuestra selección sub-20 y por supuesto para la salud del fútbol en particular. Sí, cómo no. Realmente hay que decir que ya Cuba suma una experiencia mundialista en el año 2013, cuando una generación histórica que lamentablemente se han perdido una gran parte de esas figuras que no están en la actualidad, pero que hizo historia en su momento, primero logrando precisamente la presencia, la clasificación a la Copa del Mundo. Allí lograron incluso sumar un empate frente al equipo de Corea del Sur, y esa generación dejó muy buenos recuerdos. Ahora esta nueva generación viene con nuevos bríos, viene con muchísimo talento y con dos piezas santiagueras que son fundamentales. El caso de Leandro Mena, uno de los futbolistas que más se habla en cuanto al fútbol santiaguero, y Karel Pérez, defensor también con muy buenas proyecciones, que ya está siendo llamado también para la absoluta, pero que son protagonistas absolutos en esta categoría, en la suya, en la sub-20, y bueno, en el caso de Leandro Mena, incluso goleador del partido que le dio la clasificación a Cuba a este torneo clasificatorio mundialista, de donde saldrán 4 clasificados para la Copa del Mundo. O sea, yo creo que Cuba tiene muchas opciones de clasificar si miramos el talento que tiene, si miramos los resultados que vienen sumando, independientemente de que lamentablemente no han podido tener continuidad en cuanto al juego debido a que no se han podido efectuar las competencias nacionales en nuestro país en este año. En todas las categorías se han tenido o suspender o realmente no han comenzado, pero este equipo creo que tiene para ilusionar, y sobre todo con el protagonismo santiaguero que acapara muchísimos seguidores acá en Santiago de Cuba. Volviendo atrás, Jorge, te decía que este equipo que ya logró una participación mundialista en esta categoría sub-20 dejó muy buenas impresiones en la absoluta porque logró una medalla de bronce en Veracruz 2014 y pudo incluso coronarse campeona porque tuvo un excelente recorrido. Y como ya decías, ya regresando a la actualidad, estas generaciones de Santiago de Cuba nos dejan un sabor muy dulce porque los vemos jugar bien destacados, bien sueltos. El Lucky Mena es uno de los jóvenes que tiene una promesa y un gran futuro por delante en nuestra ciudad, en el fútbol cubano, y lo veremos por supuesto debutando en algún momento en la absoluta, que ya integró. Y también Karel Pérez, este otro joven de Santiago de Cuba que no es tan seguido, que no es tan vistoso en su juego, sin embargo cumple su función a la perfección en la defensa. Pero que además forman parte de un cambio generacional que también es necesario para la provincia, porque hay que tener en cuenta la cantidad de nombres claves de esa generación gloriosa de Santiago de Cuba que ya han ido saliendo, y entonces se incorporan estos muchachos jóvenes liderados por un Eduardo Hernández que yo lo he comentado en varios espacios aquí en Penúltima Palabra. Me parece un futbolista que tiene un techo enorme, que
está en Guatemala en estos momentos, pero creo que tiene nivel para jugar a un nivel más alto y por qué no poder aspirar a un fútbol de primer nivel, porque realmente lo hemos visto incluso con la absoluta. Es un futbolista que le gusta a Yunielis Castillo y que le da la libertad, siendo pivote natural, le da la libertad para tener la pelota dentro del equipo, para ser uno de los ejes fundamentales del fútbol cubano, para darle salida al equipo y también para participar en los últimos pases, generación de fútbol ofensivo. Y creo que esa confianza que le ha dado el entrenador de la selección nacional a Eduardo Hernández, un rol incluso superior al que tiene con el equipo santiaguero o el que ha tenido en sus participaciones con Santiago de Cuba en campeonatos nacionales. Yo creo que ha mostrado realmente el potencial que tiene este futbolista. Y por detrás, estos dos muchachos que están en la sub-20, que realmente auguran un buen futuro y un cambio generacional también, con otras figuras que seguro emergerán próximamente dentro de las categorías inferiores del fútbol santiaguero, que hace un trabajo bastante interesante para que se mantengan los resultados de esa generación que mencionaba hace unos minutos. Este equipo sub-20 de nuestro país, que en 4 presentaciones marcaron 12 goles. Y es muy importante mencionar esta cifra. ¿Por qué? Porque la absoluta ha carecido de goleadores, y que estos jóvenes hayan logrado marcar en solo 4 partidos 12 goles dice mucho de lo que puede sacar la absoluta de esta generación, que es la cantera directa y que son los que nos pueden representar en otros eventos de nivel centroamericano y panamericano, porque los sub-21 y los sub-23 son los que participan en estos eventos. Promediar 3 goles por partido estamos hablando de equipos de primer nivel. Exacto. Promediar 3 goles por partido en un torneo, es un torneo corto, es cierto, pero realmente un promedio de 3 goles por partido, ya estamos hablando que le abre la posibilidad a Cuba, y creo que aquí está la clave para hablar de una clasificación nuevamente a la cita universal en esta categoría, y es precisamente esto, que este es un equipo que sabe ganarse la vida de cara a portería, que marca goles y que, aunque va a enfrentar un nivel mayor ahora, no va a ser una tarea fácil. Creo que realmente ofensivamente, si logran mantener estos estándares goleadores en este torneo, estamos hablando de que no va a tener problemas para colarse entre los 4 clasificados a la próxima Copa del Mundo, que realmente sería una noticia muy ilusionante para todos los seguidores del fútbol, teniendo en cuenta que las tendencias del fútbol moderno es que las figuras jóvenes emerjan con mayor protagonismo. Lo vemos en los principales clubes del mundo. Está sucediendo ahora tanto en la Eurocopa como en la Copa América, que figuras incluso de menos de 20 años tienen mucho protagonismo con sus países. O sea, que el nivel de los futbolistas en este torneo mundialista, realmente para el fútbol cubano, para el desarrollo del fútbol cubano, toparse con estas generaciones será realmente fundamental. Desde el set de Penúltima Palabra les deseamos éxitos a este equipo sub-20 que va a participar en este clasificatorio mundialista en el próximo mes de agosto. Ahora vamos a una pausa y continuamos. Volvemos al set de Penúltima Palabra. Ahora vamos a dialogar con el licenciado Reinerio Garcés Orue, quien es entrenador en el gimnasio 26 de julio de nuestra ciudad, comúnmente conocido como Carnicería. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes para usted y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer tenerlo aquí para que nos brinde de primera mano, primero que todo, cuál es la labor que usted desarrolla como entrenador en este gimnasio. Bien, a ver, la labor de nosotros, tanto para preparar físicamente a la persona, tanto estética como de parte física, funcional, que su cuerpo les sirva para desarrollarse en la vida, no solamente para lucir en la vida propia, la vida cotidiana. Ustedes ahí realizan varias funciones, por ejemplo, dan en las clases gimnasia aerobia de salón, también imparten fitness funcional y preparación física. ¿Cuál es la diferencia de estas especialidades? A ver, mira. La gimnasia aeróbica de salón no es más que paso de baile de bajo y alto impacto que se hace mediante una coreografía, lo cual la coreografía es la que regula los niveles de intensidad de la misma. El fitness funcional no es más que ejercicio compuesto
y multiarticulares que te ayudan a preparar el cuerpo entero, principalmente aplicable a las personas que no tienen tiempo de ir a un gimnasio para hacer ejercicio. Te ayuda a modificar y a mejorar tu condición física. La preparación física ya viene a la parte global, ya es lo básico que siempre hemos hecho, ¿ya? Que se hace a partir de carrera, salto, etcétera, que es parecido al fitness funcional, pero que no tiene que ser específicamente con un movimiento multiarticular, y la musculación, que ya sí se refiere a la parte estética de los movimientos, al desarrollo muscular, etcétera. Ahí, ¿cuán diferente puede ser la población que usted atiende? Por ejemplo, hemos visto que en la gimnasia aeróbica musical hay mujeres mayormente, y en la parte de la musculación ustedes atienden hombres. A ver, anteriormente sí era así, ya no tanto. Eso ha cambiado un poco. El pueblo ha cogido cultura de que lo que es el ejercicio físico, y ya tenemos prácticamente ya la misma cantidad de hombres que teníamos haciendo pesas que la misma cantidad de mujeres, que las mujeres quieren hacer más pesas que ejercicio aeróbico. Los hombres lo están incluyendo en su entrenamiento porque le estamos haciendo énfasis en la cultura de la preparación física, que no solamente desarrolla la fuerza, hay otras capacidades que vienen implícitas para un mejor desarrollo físico. ¿Cuán difícil es preparar entonces una clase específica con estos temas? A ver, es bien difícil. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo encima de lo último que se hace en el mundo. Tenemos que conectarnos, tenemos que preguntar a los colegas. La preparación metodológica que nosotros hacemos provinciales dentro del gimnasio, donde cada uno expone lo que ha hecho, lo que se está haciendo y de cuál es la mejor forma de hacerlo. Tenemos que siempre estar preparados y siempre estar estudiando, siempre conectados. El gimnasio de carnicería, como comúnmente se le conoce, como ya usted nos decía, es uno de los más grandes del país y es de referencia en nuestra provincia. Para usted, ¿qué significa trabajar allí? No, es muy bueno. Eso profesionalmente te ayuda a crecer. Tú trabajando en el gimnasio de carnicería, es un boom donde va todo tipo de personas, donde va una gran afluencia de público, te prepara para trabajar en cualquier otro gimnasio, en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo principalmente. Porque tienes que enfrentarte a una población diversa, una población grande, que tienen diferentes características y diferentes gustos y preferencias. Ustedes también realizan en las redes sociales un trabajo de divulgación de otras aristas de lo que realizan allí. Nosotros, durante la COVID, creamos un grupo en el cual nosotros desde la casa dábamos instrucción y dábamos teleclases y dábamos los ejercicios y las cosas que se podían hacer en la misma casa, que ahí es donde se pone implícito el fitness funcional, donde nosotros demostrábamos con pomo de agua, con cubo de agua, con palo de escoba, qué podía hacer para mantener una condición física o mejorarla. ¿Cuán importante fue para ustedes como profesionales realizar esta labor desde las redes sociales? A ver, eso fue un experimento tremendo. Muchos de nosotros no teníamos experiencia ni de cámara ni de hacer este tipo de publicaciones. Tuvimos que esforzarnos para hacer llegar el mensaje a ellos lo más claro, lo más explícito posible, pero nos salió bien, muy bueno, nos preparó para lo demás. Qué bueno que en este gimnasio de carnicería mantienen esta labor en las redes sociales y continúan este trabajo de preparación de las clases y desde el punto de vista metodológico. Profesor Reinerio, ¿usted cómo llega al deporte? ¿Realizó alguna actividad física? Yo empecé en el combinado de microcuadros, allá en el distrito, en esgrima. En esgrima entré a la ESPA, estuve como alrededor de 1 o 2 años. Por cosas de la vida tuve que dejar la esgrima y en ese tiempo empezaba el voleibol de playa aquí en Santiago en la categoría escolar. Y yo entré en la categoría escolar del voleibol de playa. Ese año en la categoría no pudimos competir porque nada más competía la primera categoría, no había ni juveniles todavía. Yo fui a los pioneros, los primeros. El año siguiente me invitaron a la preselección nacional juvenil, que cuando aquello era en Ciudad Ávila, y ese mismo año fui subcampeón nacional juvenil. Después de dejar ya el deporte activo, ¿usted se mantiene en la vinculación con el deporte e ingresa a la Facultad de Cultura Física? Al terminar el servicio militar, entré en el Fajardo, cursé mis 5 años y me especialicé, me bajé más en mi deporte, el voleibol de playa, el voleibol de sala. Cuando salí del mismo, no había ubicación para tales deportes, todo estaba lleno. Cuando aquello había bastante competencia. Y tuve la suerte de entrar al gimnasio de carnicería, donde me tuve que preparar porque era algo nuevo, era algo difícil, lo cual se aprende mayormente en los gimnasios. Me preparé, me adapté y hasta el día de hoy estoy trabajando.
Profesor, ¿cuáles son sus proyecciones ahora como profesional, trabajando ya en el gimnasio de carnicería? Bueno, en el gimnasio, mejorar mi categoría científica, ya pasar a hacer el máster, seguir superándome, a ver si llego a algo más, y seguir mejorando como entrenador y profesional, seguir entrando en las nuevas tendencias, en las nuevas prácticas, en los nuevos métodos que se están utilizando últimamente en el mundo, y seguir adelante para brindar un mejor servicio. ¿Y del apoyo de la familia, qué nos puede decir? Mi familia bien, mujer muy trabajadora. No tengo hijos, tengo 2 hijastros, todavía no tengo hijos, pero espero que en este año que viene ya tener mi familia. Bien, todo bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros en este programa. Muchas gracias a ustedes y hace falta que se repita la visita. Pues muchísimas gracias, profesor, y lo vamos a comprometer aquí en el set de Penúltima Palabra. A partir de ahora usted nos va a preparar algunas clases para brindarle a los televidentes de nuestro programa de cómo se realiza la preparación física en casa. Este ha sido su programa Penúltima Palabra, acercándonos a la preparación física que se realiza en los gimnasios en Santiago de Cuba. Continuamos con el programa. Regresando de la pausa y con tu permiso, Jorge, yo quiero hacer énfasis en el trabajo que están haciendo las féminas de Santiago de Cuba en el fútbol. Las vimos aquí jugar en el terreno del Estadio Antonio Maceo con la selección de mayores. 6 de esas santiagueras están demostrando la calidad del fútbol femenino de nuestra ciudad y también la calidad de la preparación que se realiza en el territorio con otros equipos. Santiago de Cuba va a ser la sede de los Juegos Escolares del fútbol femenino en Santiago de Cuba, por supuesto, porque se lo ganaron por ser el primer lugar en esta categoría. Yo tenía muchas expectativas con el nivel de juego de las muchachitas que conduce magistralmente Elizabeth Kuf, pero al mismo tiempo también era algo escéptico, y créeme que la sorpresa fue muy agradable. No te puedo decir otra cosa, el nivel de juego y sobre todo el papel fundamental que tienen las jugadoras santiagueras dentro de este conjunto. Desde la capitana, Eliane Matamoros, que incluso siendo la portera del equipo es la dueña de los penaltis, y realmente es un espectáculo ver a Eliane Matamoros cómo ella vive los partidos con esa sangre caliente que la identifica y liderando además a las muchachitas todo el tiempo, dando indicaciones, una líder natural dentro de ese conjunto, y otras piezas fundamentales como es el caso de María Álvarez en el centro del campo, como Eliane Valdés, que realmente es un puñal. Aquí con la selección la utilizan un poco más por banda, pero sigue siendo una de las principales referencias ofensivas de este equipo cubano. El caso de Maristania también, que ha tenido presencia intermitente, pero se mantiene en las convocatorias. Y bueno, por detrás, ya entrando desde la banca, el caso de mi coterránea Indira Chavarría, que es una de las futbolistas que más habilidades tiene. Y da gusto realmente ver, porque está acorde con el rendimiento que tienen en los campeonatos nacionales estas muchachas, que todos los años son de las principales favoritas al título, y le han dado su aporte en esta selección. Es fundamental. Son 6 jugadoras que están con la selección que conduce Elizabeth Kuf, y las 6 tienen protagonismo y la armonía con la que se combinan con otras jugadoras importantes, como por el caso de Cecilia Aldana, que ha vestido los colores de Santiago de Cuba en campeonatos nacionales como refuerzo, y que es una delantera que tiene una sangre fría tremenda, que a mí me encanta verla jugar al fútbol, y que todo esto se combina para que la selección femenina hoy en día tenga un rendimiento que esté por encima incluso del nivel B al que ascendieron en la Liga de Naciones del fútbol femenino de la CONCACAF, y yo creo que no van a tener problemas para cuando vuelvan a competir, puedan llegar al nivel A. No es por gusto que Santiago de Cuba es una de las sedes del fútbol femenino en nuestro país, como plaza fuerte en el desarrollo de este nivel del fútbol de nuestra provincia y del país. Volviendo al tema ahora de los hombres, la selección de mayores tuvo una sola presentación de las 2 que tenían pactadas en las eliminatorias de CONCACAF. Lamentablemente cayeron 3-1 ante Honduras allá en casa. Sí, este es un equipo que está pasando por una etapa de reestructuración. El entrenador Yunielis Castillo incluso fue muy famoso, se hizo muy famoso el casting que hizo de jugadores jóvenes en su mayoría,
que militan en ligas internacionales y que están buscando la manera de reintegrarse a la selección nacional y formar parte de los legionarios. De los primeros legionarios de esa generación, hay bajas importantes, como el caso de Jorge Luis Corrales, que ya no va a estar, lamentablemente no va a estar. Para mí era una de las piezas fundamentales por lo que te podía aportar como lateral izquierdo, lo que te podía aportar como defensor central también, como fue utilizado varias veces por Pablo Elier Sánchez. Se cae de la convocatoria, en este caso con Yunielis Castillo, y entran nuevos jóvenes que están, entre ellos está el santiaguero Diego Catasús, que es un mediapunta creativo con muchísimo talento, con muchísima creatividad, que por supuesto se está desarrollando, le queda muchísimo todavía por pulir. Tuve la oportunidad de verlo jugar en las categorías inferiores, cuando militó en la EI de Capitán Orestes Acosta en el juvenil y en el escolar, y demuestra la calidad de los profesionales que laboran en nuestra Academia de Santiago de Cuba, a pesar de que el fútbol no es tradición en nuestro país. Sin embargo, tenemos potencialidades con los entrenadores y también con individualidades como Diego y su hermano, que ambos están demostrando en España la calidad de su fútbol. Sí, cómo no. Y es importante nacionalizar a la gran mayoría de estos futbolistas, todo el que se pueda hacer la gestión de regresar. Hemos visto jugadores cubanos de primer nivel, como es el caso de Alberto Moleiro, que ahora en estos momentos milita en la primera división España con la Unión Deportiva Las Palmas, y es un futbolista que es cubano, o sea, es cubano, y Diego Catasús en un futuro puede aspirar también a ser un futbolista de primer nivel, y creo que tenerlo desde ahora, que todavía está en etapa de formación, creo que es importante para el futuro de la selección. Pero realmente esto ha afectado un poco el presente. Bajas importantes como la de Arichel, que ya no va a estar, capitán por excelencia de la selección. Ya hablábamos de las lesiones de Onel Hernández. Josiel Piedra, que es el eje defensivo del equipo, también está pasando por situaciones de lesiones en las últimas convocatorias, y esto por supuesto que afecta el rendimiento de una selección que no tiene tanta profundidad en cuanto a jugadores elegibles para poder aspirar a jugar un fútbol como el que estaban jugando los legionarios en su versión original, ¿no? En su primera versión. Jorge, conocemos que la Asociación de Fútbol de Cuba está trabajando para lograr colocar un alumbrado que pueda servir para jugar de noche. Si ha sido difícil para nuestro país lograr este objetivo, y nos está pasando factura a nuestro fútbol. Esperemos que en los próximos meses se logre cambiar esta situación y que se pueda jugar fútbol aquí en nuestro país. Cerramos este tema de fútbol en Penúltima Palabra. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Y cerrando este programa de hoy, Penúltima Palabra, vamos a dialogar sobre béisbol, porque Santiago de Cuba, como ya conocemos, clasificó por segundo año consecutivo a la postemporada. Jorge, Santiago de Cuba se va a enfrentar nuevamente a Industriales. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, lo primero que hay que decir y hay que resaltar, no es la clasificación como tal, sino que otra vez Santiago de Cuba clasifica entre los 4 primeros a una postemporada con esta generación joven, un equipo que realmente vino de menos a más este año, y fue muy concreto. Ya a partir del segundo tercio fue un equipo que mejoró, y ya en la última gira se desprendió de esa pelea final que todos vimos, que fue lo más interesante en el cierre de la temporada regular, y se estableció en un cuarto lugar del que no abandonó hasta el final, y yo creo que tiene muchísimo mérito, y hay que reconocer el papel que han hecho estos muchachos una vez más. Ahora enfrentar nuevamente a Industriales en una especie de revancha frente al superclásico de la pelota cubana con los Leones de la capital. Y el año pasado yo fui bastante osado a la hora de decir que Santiago de Cuba salía como favorito, analizando los recursos de cada uno de los equipos. Si el año pasado, al final, la experiencia de Industriales salió a flote y fue factor determinante para que se llevaran el playoff en 7 partidos. Que esto habla muy bien de Santiago de Cuba, de unos muchachos que en su mayoría estaban enfrentando su primer playoff. Pero si el año pasado hablábamos de que, o yo ponía a Santiago de Cuba como favorito, este año lo pongo más.
porque ya varios de estos jóvenes van sumando madurez, y al mismo tiempo hay que decir que Industriales va muy mermado. Tiene muchas piezas fundamentales que no van a estar dentro del equipo porque están participando en ligas internacionales, y esto le abre las puertas a Santiago de Cuba. Va a ser un playoff muy difícil. Sigue siendo un equipo que tiene experiencia, sigue siendo el subcampeón nacional y que está clasificado. Ha sido un equipo que se ha mantenido todo el año en zona de clasificación, y otra vez, además, es el clásico de la pelota cubana. A riesgo de recibir algunas recriminaciones en la calle, yo voy a ir en contra de tu criterio. Santiago de Cuba, sí, esta juventud tiene calidad y ha demostrado las potencialidades que tiene. Aseguro que se va a ir a 7 juegos. Eso va a suceder. Pero Industriales va a sacar nuevamente esa casta que tiene de ganadores. Los azules de la capital disfrutan jugar playoff, y yo creo que eso puede ser un factor influyente para que ellos no salgan como favoritos, pero sí puede que se lleven otra vez la victoria por encima de Santiago. Como siempre, hablar de béisbol nos apasiona y los minutos no nos alcanzan para decir todos los elementos que tenemos de este equipo Santiago de Cuba y lo que puede suceder en la postemporada. En próximas emisiones dialogaremos sobre este tema. Les recuerdo, véanos en las redes sociales, en YouTube, en el perfil de Facebook de Penúltima Palabra, en el perfil de Jorge Luis Guerra Limonta, en mi perfil personal Brita García Alberteris, y también por la página del Grupo TV Santiago y por el canal de YouTube de nuestra televisión, Santiago de Cuba, Teleturquino TVO. Síganos por ahí porque también desde allí recibiremos sus comentarios y mensajes. Santiago de Cuba nuevamente en la fiesta de los playoffs. Continúe usted ahora con la programación. Este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes.